Corre el año 1431, un año que marcaría el inicio de una era de oscuridad y Transilvania tiembla bajo un cielo cargado de nieve. Sus habitantes sienten el peso de un invierno implacable. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? En la fortaleza de Sigisoara, nace un príncipe, un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre es Vlad III, hijo de Vlad II Dracul, un caballero de la Orden del Dragón, una orden de élite. Esta orden, que juró defender la cristiandad contra la amenaza otomana, marcaría el destino del joven príncipe, envolviéndolo en un mundo de honor y... Sin embargo, Vlad III sería conocido por otro nombre, un nombre susurrado con miedo y respeto: Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Su reinado sobre Valaquia sería un tapiz tejido con hilos de terror, una era de oscuridad que aún resuena en la historia. La infancia de Vlad estuvo lejos de ser idílica, marcada por la soledad y el peligro constante. La agitación política se apoderó de Valaquia, una región atrapada entre el Imperio Otomano en expansión y el ambicioso reino de Hungría, ambos luchando por el control. El joven príncipe, junto con su hermano Radu, fue enviado a la corte otomana como rehén, una táctica común en la política medieval. Esta experiencia, al presenciar la brutalidad y la intriga de la corte otomana, dejó una huella imborrable en Vlad, moldeando su carácter. Lo endureció, nutriendo una crueldad que definiría su gobierno y su legado. Pero Vlad no nació monstruo, sino que fue moldeado por las circunstancias de su tiempo. Era producto de su tiempo, una época en la que la violencia era el lenguaje del poder y la supervivencia. El siglo XV fue una era de guerra constante, donde la traición era común y la crueldad era una herramienta de supervivencia, una realidad que Vlad entendió muy bien. Vlad, templado por sus experiencias y su entorno, usaría esta herramienta con escalofriante eficiencia, dejando una marca indeleble en la historia. Su reinado, aunque breve, se convertiría en sinónimo de terror, grabando para siempre su nombre en los anales de la historia como Vlad el Empalador, un símbolo de la crueldad de su época. El método de ejecución preferido de Vlad era tan aterrador como espantoso: el empalamiento. Este método no solo causaba un dolor inimaginable, sino que también servía como una advertencia visual para todos aquellos que osaran desafiar su autoridad. Esta agonizante muerte, reservada tanto para enemigos como para criminales, se convirtió en su escalofriante firma. Vlad no discriminaba. Cualquiera que se interpusiera en su camino podía encontrarse en el extremo afilado de una estaca. Una estaca de madera afilada, a menudo aceitada para prolongar el sufrimiento, se clavaba a través del cuerpo de la víctima. Este proceso era lento y doloroso, diseñado para maximizar el tormento antes de la inevitable muerte. Luego, la estaca se levantaba a gran altura, un espectáculo macabro para que todos lo vieran. La visión de cuerpos empalados servía como un recordatorio constante del destino que les esperaba a los traidores y enemigos. Bosques enteros de empalados se alineaban en los caminos que conducían a la capital de Vlad, Targoviste, una escalofriante advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Estos bosques de muerte eran una táctica psicológica, diseñada para infundir terror en los corazones de todos los que los veían. La crueldad de Vlad no conocía límites. Su sacrificio era legendario, y su reputación se extendió rápidamente más allá de las fronteras de su reino. Se dice que cenaba entre los empalados, siendo sus gemidos una sinfonía para sus oídos. Este acto macabro no solo mostraba su desprecio por la vida humana, sino que también reforzaba su imagen de un líder despiadado e implacable. Se complacía en idear nuevas e ingeniosas torturas. Sus métodos fueron meticulosamente registrados por cronistas horrorizados por su reinado. Estos cronistas documentaron cada detalle, asegurando que la leyenda de Vlad perdurara a través de los siglos. Estos eran solo algunos de los horrores infligidos a quienes lo cruzaban. Cada método era más brutal que el anterior, diseñado para causar el máximo sufrimiento. Estos métodos de tortura no solo eran una forma de castigo, sino también una herramienta para mantener el orden y la disciplina en su reino. Su reputación de salvajismo se extendió como la pólvora,
infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos y su propio pueblo. Nadie estaba a salvo de su ira, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror. Pero la brutalidad de Vlad no fue aleatoria. Cada acto de crueldad tenía un propósito, una razón detrás de la barbarie. Fue calculada, una herramienta para mantener el control en una región plagada de inestabilidad. En un tiempo de caos y guerra, su crueldad era una forma de asegurar su dominio y mantener a raya a sus enemigos. Se veía a sí mismo como un dispensador de justicia, aunque retorcido. Para Vlad, sus acciones eran una forma de imponer orden y justicia en un mundo que él veía como corrupto y desordenado. Sus métodos, aunque bárbaros para los estándares modernos, no eran del todo inusuales para la época. La brutalidad era una herramienta comúnmente utilizada por los gobernantes para mantener el control. Lo que distinguió a Vlad fue la magnitud de su crueldad, la fría y calculada eficiencia con la que la empleó. Su habilidad para utilizar el terror como una herramienta de gobierno era inigualable. No era un hombre impulsado por la locura, sino por un pragmatismo escalofriante que no toleraba la disidencia. Su reinado fue un testimonio de cómo el miedo y la brutalidad pueden ser utilizados para consolidar el poder y mantener el control en tiempos de gran inestabilidad. El verdadero alcance del reino de terror de Vlad permanece envuelto en misterio. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de innumerables relatos y leyendas, cada uno más aterrador que el anterior. Los cronistas, ansiosos por demonizar al príncipe de Valaquia, a menudo exageraban sus atrocidades. Estos relatos, escritos con tinta y miedo, buscaban pintar a Vlad como un monstruo más que como un hombre. Los susurros en la noche hablaban de decenas de miles de empalados, su sangre tiñendo la tierra de carmesí, historias de cuerpos colgados en los bosques, creando un paisaje de horror que pocos se atrevían a cruzar. Algunos relatos afirman que pueblos enteros, dejando solo cenizas y silencio. Las aldeas, una vez llenas de vida, se convirtieron en fantasmas de su antigua gloria, testigos mudos de su furia. Separar la realidad de la ficción es una tarea desalentadora. Los historiadores modernos se enfrentan a un laberinto de mitos y verdades a medias, tratando de desentrañar la verdadera historia detrás del hombre. Las crónicas de la época, a menudo escritas por los enemigos de Vlad, pintan un cuadro de brutalidad incomparable. Estas narraciones, aunque sesgadas, ofrecen una ventana a la mente de aquellos que vivieron bajo su sombra. Sin embargo, incluso si tomamos estos relatos con pinzas, la gran cantidad de historias, la consistencia de su descripción como un tirano despiadado, sugiere una verdad espantosa. La repetición de estos cuentos a lo largo de diferentes fuentes y épocas no puede ser ignorada. Los historiadores modernos estiman que Vlad fue responsable de la muerte de entre 40.000 y 100.000 personas durante su reinado. Esta cifra, aunque impactante, es solo una estimación basada en los registros disponibles. Esta cifra, asombrosa desde cualquier punto de vista, representa un porcentaje significativo de la población de Valaquia en ese momento. La magnitud de su dejó una marca indeleble en la historia de la región. Si bien es posible que nunca se conozca la cifra exacta, es innegable que el reinado de Vlad estuvo marcado por un grado excepcional de incluso para una época acostumbrada al derramamiento de sangre. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y crueldad. Los susurros en la noche, transmitidos de generación en generación, pintan un retrato escalofriante de un gobernante que infundía miedo con la misma facilidad con la que respiraba. Las historias de su crueldad se convirtieron en leyendas que aún resuenan en la oscuridad. Si bien algunos pueden descartar estas historias como meras leyendas, sirven como un recordatorio del terror que se apoderó de Valaquia bajo el gobierno de Vlad. Estas narraciones, aunque exageradas, reflejan el impacto duradero de su reinado. Es posible que el recuento real de sus víctimas se haya perdido en la historia, pero la sombra de su crueldad sigue estando muy presente. La memoria de Vlad el Empalador perdura, un eco de un pasado sangriento que aún nos cautiva y horroriza.